Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video de Juliana Simplemente. Muchas gracias por estar en el canal, unirte, suscribirte y bueno, compartir con nosotros. Y gracias por estar y espero con mi contenido de alguna forma ayudarte en tu proceso creativo y artístico. Como lo dice en el video de hoy, vamos a hablar sobre los miedos. Vamos a hablar sobre este gran limitante de nuestra creatividad y no solamente la creatividad, sino en muchos ámbitos de nuestra vida. El miedo, yo creo que es definitivamente el limitante más grande que tenemos todos los seres humanos en este mundo. O sea, no hay quien no haya experimentado el miedo de alguna forma. Como lo dice en el video, hoy vamos a hablar de cómo enfrentar nuestros miedos, cómo superarlos, bueno, y más que todo como algunos ejercicios o algunas técnicas que a mí me ayudaron en ese proceso. Bueno, me siguen ayudando porque realmente creo que los miedos, bueno, sí se pueden ir, digamos que pueden desaparecer, pero hay veces que no y hay experiencias en las que como que vuelve a aparecer esa sensación de miedo o ese pensamiento que nos limita. Entonces digamos que hay que seguir adelante aunque esté ahí. Entonces eh, este video va encaminado a eso y para poder liberar todo nuestro potencial creativo. Entonces, el miedo es una sensación natural que se produce cuando percibimos una situación de amenaza, peligro o inseguridad. La experimentamos como una reacción a protegernos y prepararnos para la adversidad. Entonces, todos los seres humanos siempre vamos a tener esa reacción instintiva de cuando hay una amenaza, entonces querer como salir corriendo, protegernos o escondernos de alguna forma, porque primitivamente esa era nuestra reacción, que quedó grabada en una parte de nuestro cerebro que queda aquí atrás, que ahorita no me acuerdo, pero bueno, pueden buscarlo. Y en esa parte reptilia, cerebro reptil, creo que se llama algo así, y es donde pues nosotros guardamos esas memorias de nuestra herencia genética de cuando vivían en la selva y entonces tenían que protegerse de los animales, de los leones, de los depredadores. Entonces digamos que ahí quedó almacenada esa reacción química que nosotros tenemos como de querer salir corriendo o escondernos o de alguna forma como de protegernos de esa amenaza. Entonces podemos experimentarla por muchos motivos. Entonces actualmente ya no vivimos en la selva de los animales, ¿no? Porque ahora vivimos en una selva de cemento que sí hay otros peligros y otras amenazas, pero bueno, al fin y al cabo digamos que los miedos se pueden manifestar de las siguientes formas, ¿no? Entonces puede ser el fracaso, la incertidumbre, miedo al futuro, por traumas también, experiencias que hayamos tenido en el pasado, entonces quedaron ahí como guardadas y a veces tenemos esas experiencias que hacen como que detone ese trauma. Miedo a morir, miedo a perder, miedo al rechazo, al abandono, a las críticas, a las ofensas, como lo decía en el video de la vergüenza también hace parte de esta... Eh, de este miedo, cometer errores, hacer el ridículo, pero también puede muchas veces no ser esa la base de nuestro miedo, sino también puede ser miedo al éxito, miedo a asumir la responsabilidad que conlleva el éxito, miedo como a ser vistos, miedo a lograr ese reconocimiento también puede verse manifestado de esa forma. Entonces, el temor nos impide tomar riesgos o decisiones para poder ejecutar nuestras ideas y generar nuevas. Por ende, nos detiene de poder avanzar en nuestra carrera o nuestros proyectos creativos. La vergüenza, la procrastinación y la ansiedad son producto del miedo. Entonces, cuando nosotros
sentimos miedo muchas veces, entonces dejamos de hacer lo que queremos hacer, procrastinación, nos da miedo como que compartir nuestro trabajo, nuestras opiniones en las redes sociales o con nuestros amigos o nuestros familiares, entonces la vergüenza, o tenemos como esa barrera constante que nos impide mostrarnos realmente como somos, que es pues la ansiedad con la que desarrollamos y vivimos y crecimos muchos durante mucho tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, el miedo es como una sombra irracional e irreal. Cuando no le hacemos frente, pues esta nos supera y nos inmoviliza. Pero si trabajamos esa parte de nosotros, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Por ello, en este video quiero invitarte a vencer tus miedos, a enfrentarlos, a darte cuenta de ellos, porque, bueno, como lo decía al principio de este video, no siempre como que van a desaparecer, pero sí saber que están ahí. O sea, cuando tú sabes que el miedo está ahí, tú dices, bueno, igual lo voy a hacer, no me importa. Y vas con el tiempo desarrollando esa seguridad y esa confianza que te permite seguir avanzando en tus propósitos, en tus metas, en tus proyectos. Y así poder nosotros pues liberar todo nuestro potencial creativo. Entonces, nuestra creatividad, nuestra motivación y nuestro entusiasmo al trabajar los medios, pues se va a potencializar, ¿no? Nos vamos a sentir con más ganas de hacer las cosas, con más ganas de realizar esos proyectos o de arriesgarnos, ¿no? De tomar esos pequeños riesgos que tal vez no tomaríamos si nos enfocamos solo como en ese miedo, ¿no? En ese protegernos, en la amenaza. Y entonces si pensamos demasiado en nuestros sueños, pues nos vamos a bloquear y pues no nos vamos a permitir abrirnos con todo nuestro potencial, mientras que si nos enfocamos en nuestros sueños, vamos a tener ideas de cómo poder conseguir nuestros sueños. Si nos enfocamos en nuestros sueños, vamos a desarrollar como ese entusiasmo, esas ganas, esa motivación, ese quiero hacerlo, ¿no? Entonces siempre hay que buscar enfocarnos más en nuestros sueños más que en nuestros miedos. Pero para podernos enfocar en nuestros sueños hay que saber cuáles son nuestros miedos. Entonces te voy a compartir los ejercicios súper simples que a mí me han ayudado en mi experiencia creativa y que estoy segura que a ti también te van a funcionar. Okay, entonces el primero es identificar, reconocer cuáles son tus miedos. Hay que enfrentarlos, o sea, hay que decirles, ok, ¿cuál es ese miedo que yo tengo? Y decirle, te veo, sé quién eres. Entonces puedes hacerlo de dos formas, a través de la meditación o a través del journaling. Yo recomiendo las dos formas, porque a veces la sola meditación como que sí te da como esa observación plena de que existe, pero cuando lo escribes es como que le estás diciendo a tu mente, ok, ya sé que esto no es tan real, o sea, esto es solo un pensamiento. Entonces nos podemos ayudar de las dos formas. Entonces reconocerlos, mirarlos, escribirlos, sentirlos y saber que están ahí, o sea, verlos claramente. El segundo, ¿por qué tengo miedo de eso? Entonces, cuando nuestra mente racionaliza esa emoción, o sea, sentimos esa emoción del miedo o vemos ese pensamiento y decimos, bueno, ¿por qué estoy yo teniendo este miedo? Nos damos cuenta que no es nada real, o sea, que realmente esa amenaza no está sucediendo en este momento, porque digamos, si el miedo proviene de un trauma, pues sabemos que es un miedo de decir, ok, puede que vuelva a pasar, pero ese puede que vuelva a pasar es solamente una ilusión. No sabemos si nosotros experimentemos las experiencias iguales a como fueron en el pasado. Entonces hay que sanar los traumas y hay que enfrentar los traumas y precisamente borrar esa ilusión de que en este mismo instante no está sucediendo ese trauma. Y así pues para cualquier miedo, ¿no? Racionalizarlo, o sea, si tengo miedo a ser criticada, por lo menos que era uno de los miedos que yo tenía cuando empecé a crear contenido,
era ese, ¿no? Como, ¿qué van a decir de mí? ¿Será que les va a gustar como mi forma, mi voz, mis ideas? Entonces, cuando yo empecé a enfrentar ese miedo fue como, bueno, ok, sí, va a haber a gente que posiblemente le va a gustar, va a haber gente que posiblemente no le va a gustar, pero pues, ¿qué más da? O sea, ese es el equilibrio de la vida, ¿no? O sea, como que siempre va a haber esos dos lados. ¿Y en qué nos vamos a enfocar? Pues en el lado positivo, ¿no? Entonces es ahí hacia donde rediriges tu atención y te das cuenta que ese miedo pues es solamente una ilusión, que sí puede que suceda, pero no nos va a importar. Entonces lo seguimos haciendo porque estamos enfocados hacia nuestros sueños. El tercero es qué riesgos podemos tomar. Entonces yo recomiendo aquí hacer un ejercicio de journaling que me sirvió muchísimo y es poner dos columnas, ¿no? En una podemos escribir todos nuestros miedos y enfrente podemos escribir qué riesgos podemos tomar para enfrentar ese miedo. Entonces lo que les decía sobre, no sé, publicar mis dibujos en redes sociales, entonces eh, puede ser publicar más seguido, publicar como mi proceso creativo, publicar mis procesos de dibujo, mi sketchbook tour y así ir paso a paso, ¿no? Y así ir venciendo ese pequeño miedo que a medida que vamos venciendo ese miedo, pues también vamos rompiendo esa ilusión de que ese miedo pues no es real. Cuarto, creo, aceptar que cometer errores es parte de nuestro proceso creativo. O sea, pregúntenle a cualquier persona exitosa en cualquier campo y es que el fracaso no es lo contrario del éxito, que es lo que todo el mundo cree, ¿no? Como que el éxito y el fracaso son lo contrario. No, el fracaso es parte del éxito. O sea, muchos exitosos han tenido que equivocarse para poder aprender y llegar al éxito, o a ese punto, a esa idea, a ese proyecto que pum, les dio el éxito. Entonces el fracaso hace parte del éxito, más no es lo contrario, ¿no? Lo contrario del éxito es no hacerlo, no arriesgarnos, no hacer nada. Entonces eh, hay que empezar a borrar también esa creencia de que, o ese pensamiento de que lo contrario al éxito es el fracaso y no es así. Creo que es el sexto. Conversar con nuestros miedos. Entonces, cuando lleguen esos pensamientos y esas sensaciones de miedo, de traumas, de qué va a pasar, de incertidumbre, de zozobra, entonces lo que vamos a hacer es conversar con ellos, ¿no? Entonces, darnos lo que les decía la meditación. Entonces, ver que el pensamiento está ahí como, te van a criticar por eso que dijiste, entonces tú vas a empezar, bueno, puede que pase, puede que no, puede que de pronto la gente sí esté de acuerdo conmigo y así, y vas a ver cómo tu diálogo interno también empieza a transformarse en un diálogo más de confianza, más de seguridad, más de estoy dando los pasos correctos. Entonces ese diálogo interno que tienes contigo mismo te va a ayudar definitivamente a superar tus miedos o a convivir con ellos de una manera más armoniosa. Entonces también usar las afirmaciones, ¿no? De estoy a salvo, todo va a estar bien, me van a apoyar, esto me va a ayudar, estoy logrando lo que me propongo. Entonces esas afirmaciones internas también te ayudan como a darte cuenta de que eres mucho más poderoso que ese miedo que tenías, ¿no? El séptimo es visualización creativa. Entonces, usar nuestra imaginación para ver el resultado perfecto de ese proceso o de ese proyecto. Digamos, un miedo muy recurrente en el arte o en la práctica de las técnicas que a mí me pasaba y creo que a muchos nos ha pasado es, digamos, que estamos haciendo un dibujo súper elaborado y se nos puede regar la tinta o se nos puede como, no sé, dañar en algún momento. Entonces yo lo que hacía era que antes de sentarme a dibujar lo visualizaba cómo iba a ser todo el proceso, y que todo al final quedaba perfecto y así me salía al final. Entonces me quedaba súper bien, incluso mejor de lo que lo había imaginado. Entonces la visualización creativa también nos ayuda a vencer ese miedo, ¿no? Como, bueno, me preparo mentalmente antes de, incluso si llega a suceder pues como algo de improviso, pues bueno, igual ya sabes cómo lo puedes solucionar. Entonces esa visualización creativa también te da confianza y seguridad.
Y bueno, finalmente quiero decirte que puede que los miedos no desaparezcan, como lo decía al principio, puede que desaparezcan, está súper bien y súper chévere, pero lo importante es que siempre elijamos dar el paso, o sea, siempre elijamos ir por nuestros sueños, siempre elijamos confiar en nosotros, creer en nuestras ideas, creer en nuestro proceso y disfrutarlo, o sea, tampoco enfocarnos en los resultados, porque una de las cosas que también nos detona el miedo es como, tiene que ser este resultado, si no es este resultado, entonces mejor no lo intento. Entonces, no enfocarnos en el resultado, sino en cómo puedo disfrutar este proceso de avance o de crecimiento, ¿no? O sea, que cómo puedo yo disfrutar más mis procesos creativos, la creación de mis proyectos o este dibujo que quiero hacer. Entonces, eh, siempre muy enfocados es en eso, en qué puedo aprender, qué bueno puedo sacar de toda esta experiencia que estoy teniendo. Y a pesar pues de esos miedos, a pesar de esos pensamientos negativos, avanzar, o sea, seguir adelante, hacerlo, intentarlo, como lo decía anteriormente, el fracaso no es lo contrario del éxito, sino es no hacerlo, no dar ese paso, ese bloqueo, ese mejor, mejor no lo intento y créeme que te estás matando, o sea, te estás matando lentamente porque vas a llegar a un momento donde vas a decir, me arrepiento de no haberlo hecho. Entonces es mejor vivir una vida sin arrepentimientos y decir, lo intenté por lo menos, o sea, por lo menos me arriesgué a llegar 10 o 20 años después y decir, lo hubiera hecho, lo hubiera intentado. Nada, te invito a superar esos traumas, te invito a superar esa sensación de peligro, te invito a que mires hacia adentro y enfrentes y veas claramente cuáles son tus miedos para que puedas confiar más en ti, para que puedas liberar todo ese potencial creativo, porque todos los seres humanos tenemos una creatividad inmensurable, o sea, infinita, ilimitada, que yo creo que este cuerpo humano nunca nos va a permitir realmente como explorar la complejidad de esta energía creativa, pero puedes ir paso a paso experimentándola, buscando nuevas formas de liberar tu potencial creativo, porque créeme, o sea, tu mente es súper poderosa. Nuestra mente es súper poderosa y aquí estoy yo para ayudarte en ese proceso. Por eso creé estos videos, porque cuando yo trabajé estas cosas en mí, mi vida cambió y estoy segura que a ti también te van a ayudar. Y eso es lo que yo quiero ver personas empoderadas, creativos, viviendo de su arte, emprendedores, viviendo de lo que les gusta hacer. Y bueno, si yo puedo ayudarte de alguna forma, aquí estoy para compartir contigo mis experiencias y eso. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Nos vemos en una próxima ocasión, yo creo que la próxima semana, porque también se viene otra serie de videos, pero ya nos vamos a enfocar en aspectos, hábitos, pasos, tips, trucos para potencializar nuestra creatividad, para liberar nuestro potencial creativo y bueno, también más ejercicios de arte terapia, lecturas, bueno, muchas cositas se vienen y eso. Les recuerdo que aquí en la descripción van a encontrar mis redes sociales, mi blog donde también publico otro tipo de contenidos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Si te gustó, pues dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Bye.